y Jesús Caballero. Hoy vamos a hablar sobre el síndrome hiperprolactinémico, que ahorita ya se dio una intro más o menos de lo que es decir, la elevación, conjunto de signos y síntomas secundarios a la elevación de la prolactina con niveles anormalmente altos. Así es, como menciona mi compañero, pues ahorita nuestros compañeros acaban de explicarnos qué es la prolactina, y como el mismo nombre lo indica, la hiperprolactinemia es un aumento en los niveles de la prolactina. A nivel de laboratorio, la prolactina en mujeres es de aproximadamente 25 nanogramos sobre mililitro y en hombres de 20 nanogramos sobre mililitro. Entonces, un aumento de esta, ya sea por factores que estimulen su síntesis, como el exceso de estrógenos y prolactina, o situaciones que se asocian a una disminución de la producción o transporte de la dopamina, porque como mencionó mi compañera, la dopamina es aquella que inhibe a la prolactina, y pues nosotros al estímulo del bebé con la madre, pues nos vamos a obtener una disminución de esta. Epidemiológicamente hablando, no tenemos muchos estudios acerca de esto. Sin embargo, en el 2009 se publicó un estudio en el cual evaluaron una cohorte de pacientes, de los cuales fue de 1996 hasta el 2006, donde obtuvimos que estos recibieron agonistas dopaminérgicos. Esto para el tratamiento de la hiperprolactinemia, y de estos 11.300 sujetos, solo 1.600 fueron considerados portadores de hiperprolactinemia con bases a patrones de prescripción. En base a este estudio, se detectó que la prevalencia calculada aproximadamente es de 10 en cada 100.000 hombres y de 30 en cada 100.000 mujeres, observándose un pico de prevalencia en pacientes entre 24 años y 35 años. Sin embargo, también se menciona que este es uno de los desórdenes hormonales más comunes vistos en la práctica clínica. ¿Y en quién es más prevalente? En mujeres. Las mujeres. Muy bien, hablando ahora sobre la etiología del síndrome hiperprolactinémico, es decir, cuáles son las causas subyacentes que harán que la prolactina se eleve por encima de los niveles basales, pues podemos dividirlos en situaciones fisiológicas y situaciones patológicas. Y nuestros compañeros también añadieron las farmacológicas, pero pues nosotros las vamos a incluir dentro de las patológicas propiamente dichas. Es importante, antes que nada, pues bueno, tengamos el siguiente escenario donde una paciente femenina llega a nuestra consulta por un síndrome, bueno, signos y síntomas que nos hacen sospechar que tiene hiperprolactinemia, pero nosotros hacemos una medición sérica y efectivamente, sin embargo, dejamos pasar por alto la posibilidad de que esté embarazada. Entonces tenemos que considerar las situaciones fisiológicas de hiperprolactinemia, siendo el embarazo y la lactancia las dos principales. También los estímulos, como por ejemplo el estrés, pueden ocasionar elevaciones transitorias de los niveles de la prolactina, como por ejemplo durante una toma de una venopunción puede desencadenar estrés, se elevan los estrógenos y estos retroalimentan positivamente para que los lactotropos de la hipófisis secreten más prolactina. Entonces, estas son situaciones que debemos de tomar en cuenta. Muy bien, ahora, mencionando el resto de circunstancias fisiológicas que nos van a provocar una hiperprolactinemia, además del embarazo y de la lactancia, tenemos situaciones como el ejercicio, el sueño, y durante las relaciones sexuales se estima que los niveles de prolactina pueden ascender incluso 10 veces el valor basal. Si consideramos que el valor basal es de 5 a 15 mujeres, pues digamos que se va a elevar aproximadamente a 50, sin embargo, pues no hay estudios que comprueben esto. Además, va a depender un poco pues el nivel de prolactina dependiendo de la circunstancia. Por ejemplo, durante el embarazo los niveles ascienden hasta 600 nanogramos por decilitro. Sin embargo, hasta la sexta semana posparto, a pesar de que la madre esté amamantando al bebé, pues los niveles de prolactina ya van a disminuir a los niveles basales. Y durante el estrés va a ser muy raro que los niveles asciendan más de 40 nanogramos por decilitro. Y aquí también hay que tener en cuenta esto. Si ustedes le hacen un examen sérico a una paciente y ven, pues su prolactina está en 45, bueno, tampoco vayan a pensar de primera, es porque se estresó. Ahí le tienen que hacer una segunda prueba pues, para no tener falsos positivos. Y las causas patológicas las veremos a continuación.
En cuanto a causas patológicas, nos vamos a ir de más cefálico a más caudal o de más central, pues tomando en consideración el hipotálamo, que es el principal centro regulador de todas las hormonas. Y aquí vamos a encontrar alteraciones como por ejemplo granulomas, quistes, incluso tumores y lesiones secundarias a traumatismos. También, ahora propiamente de la glándula pituitaria o del hipófisis, pues podemos encontrar la principal causa de síndrome hiperprolactinémico, que es un tumor adenohipofisario. 40% de estos tumores son prolactinomas, es decir, células que producen prolactina. Las causas idiopáticas, generalmente ya decimos que es idiopático cuando ya no encontramos una causa, pero la mayoría de causas idiopáticas tienen como razón subyacente un tumor que no podemos encontrar en la resonancia magnética porque es muy pequeño, un microprolactinoma que puede medir 1 milímetro y produce propiamente la hiperprolactinemia. También lesiones supracelares, es decir, habilita la silla turca, adenomas multihormonales, es decir, tumores que secretan todo tipo de hormonas, no nada más de un tipo, acromegalia, que es un exceso de secreción de hormona de crecimiento, cirugías como por ejemplo una cirugía de un tumor a través de vía estenoidal, o bien los últimos que son pues también algunos son frecuentes como la falla renal, hipotiroidismo, enfermedad por herpes zóster, son desórdenes sistémicos que nos ocasionan una hiperprolactinemia. Ahorita vamos a ir abordando cada uno más a detalle. Ahora, los farmacológicos. Hay muchos fármacos que pueden ocasionarnos síndrome hiperprolactinémico. Bueno, hiperprolactinemia, más que nada, el síndrome ya viene después. Entre los principales tenemos algunos antihipertensivos que ya no se usan, como la risperidona, también algunos que son antidepresivos, que son inhibidores del receptor D2 de la dopamina, como los tricíclicos, y también algunos que son para el tratamiento de vómito, como metoclopramida, que actúa exactamente a ese nivel del receptor D2 encefálico, antihistamínicos y drogas antihipertensivas, como ya había mencionado, reserpina, metildopa, amilo y otros como la morfina. Muy bien. Ahora, hablando de la principal etiología, la principal causa de síndrome hiperprolactinémico es el tumor adenohipofisario llamado prolactinoma, derivado de células lactotropas. Estos son el 40% de todos los tumores, tienen característica benigna y son de origen monoclonal. ¿Qué significa que un tumor sea de origen monoclonal? Pues que una célula tiene una mutación que le dio ventaja sobre el resto. Se comenzó a multiplicar desmedidamente y ahora hay un montón de células que pues hagan mayor cantidad de células, lógicamente mayor prolactina se secretará. ¿Por qué? Pues porque esa es su principal función. Y pues son benignos porque no metastatizan o no tienen irradiaciones o anclajes profundos a otros órganos. Fisiopatológicamente hay dos mecanismos por los cuales va a producir la hiperprolactinemia, que es pues propiamente por la secreción excesiva. De hecho, si es más grande el tumor, mayor prolactina va a haber. Si es menor el tumor, generalmente va a ser menor el nivel de prolactina. Ahorita vamos a verlo a detalle. Y, el siguiente mecanismo por el que produce hiperprolactinemia es por compresión del tallo hipofisario. Que recordemos que ahí tenemos el sistema porta hipotálamo hipófisis que lleva la sangre desde el hipotálamo hacia la adenohipófisis. A partir de aquí debería de secretarse la hormona inhibidora de prolactina, que es la dopamina. Entonces, si hay una lesión en este nivel o hay una compresión por un tumor muy grande, pues la dopamina no va a llegar a inhibir y la prolactina va a secretarse pues de una manera incontrolable. Entonces, con una paciente que tiene un prolactinoma, los niveles de prolactina pueden ir desde 25 nanogramos por mililitro cuando sea muy pequeño y puede llegar hasta, bueno, en el caso de que mida 1 o 2 milímetros, pues va a ser como de 200 nanogramos por decilitro. Si mide 1 a 2 centímetros, esto ya es un macroprolactinoma. Puede producir niveles, como les dije, desde más de 200 nanogramos por decilitro, y si el tumor mide más de 2 centímetros, puede llegar hasta miles. Ojo, se tienen que aprender los valores normales de la hormona y cuándo son patológicos. Ya se los está haciendo hincapié su compañero. Arriba de cuánto, por qué y el por qué. ¿Qué se espera dependiendo del tamaño que sea el microadenoma? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahorita vamos a repasar en general toda la fisiopatología, pero como son múltiples causas, pues les voy dando una adelantadita. Ahora bien, enfermedad renal crónica. Los enfermos renales crónicos son aquellos pacientes que tienen una disminución de la tasa de filtración glomerular, entre otras circunstancias asociadas, lo cual hace que la depuración de la sangre sea menor. Entonces,
Recordemos que, ya mencionaron los compañeros en la exposición anterior, el riñón está encargado de metabolizar el 25% y eliminar la prolactina. ¿Qué ocurre si no funciona el riñón? Pues la prolactina está acumulada y los niveles van a elevarse. Entonces, la enfermedad renal crónica también es una causa de hiperprolactinemia. Por otro lado, hipotiroidismo. Esto es debido a una secreción excesiva de la hormona liberadora de tirotropinas que no actúa tanto a nivel de tiroides y que tiene una hiperactividad a nivel de la adenohipófisis en los lactotrofos que va a hacer que se secrete mucha prolactina. Entonces también vamos a tener hiperprolactinemia. Sin embargo, aquí es importante destacar que si damos la terapia de sustitución hormonal, bueno, de reemplazo hormonal con levotiroxina, pues se va a arreglar la hiperprolactinemia. Ahora, síndrome de ovario poliquístico también nos puede producir hiperprolactinemia por un mecanismo bioquímico que se llama aromatización de andrógenos a estrógenos. ¿Qué significa esto? Que le modificas la estructura química a los andrógenos y les pones un anillo aromático que es un anillo benceno. Entonces, también por hipersecreción de estrógenos que retroalimentan positivamente la producción de prolactina a nivel de la adenohipófisis. Y la farmacológica, que es la causa más frecuente que no es de tipo tumoral. De hecho, causa hiperprolactinemia hasta el 40-90% de los pacientes. Y el mecanismo de acción, pues es dependiendo del fármaco, pero la mayoría son fármacos que actúan a nivel del encéfalo donde tenemos receptores D2, como por ejemplo metoclopramida. La puse porque es la que puede elevar más los niveles de la prolactina, hasta incluso más de 200 nanogramos por decilitro. Entonces, al actuar aquí, ¿qué es lo que hace? Es un antagonista de los receptores D2. Al no haber un lugar para que se una la dopamina, porque este le está quitando su campo en el receptor, pues no hay quien inhiba la secreción de prolactina por la adenohipófisis. Ahorita veremos, como les decía, ahorita vamos a ver una imagen muy ideal. Y la idiopática que les decía, generalmente esta es causada por tumores que son demasiado pequeños como para verlos en la resonancia magnética. Ahorita vamos a ver miren. Bueno, no tengo tanta experiencia en resonancias magnéticas, pues, pero yo pienso que es el que se miró ahorita que estaba más intenso. Ahí está, regresate, ahí está. De hecho, ahí. no debería de estar eso ahí. Este es el regresate. Bueno, es que como ese video se está. Aquí está. ¿O no? Pues sí. Mira, aquí está. Ahí va a ver. Regrésate a la primera que pusiste. Ahí se hace solito el corte. Sí, aquí está otro. Miren, no debe de estar este. Esto aquí no va. Luego, dale. Ahí va solito. Es que como es un video. Ah, es video, ok. Véanlo. Luego. Muy bien. Ahora, para resumir todas estas causas que le dije, tenemos esta magnífica imagen que la saqué de un artículo de la revista Nature, en la cual nos explica muy bien cuáles son todas las causas fisiopatológicas de hiperprolactinemia. Entonces, fisiológicamente, la dopamina llega desde el hipotálamo, que es producida en el núcleo arcuato o arqueado, y se dirige a través del tallo hipofisario, muy bien a través del sistema córtico tálamo hipofisario, y llega hacia los receptores D2, donde va a provocar una inhibición de la secreción de prolactina. Ahora bien, también la TRH, es decir, la hormona liberadora de tirotropinas, puede actuar a ese nivel y estimular a los lactotrofos para que se produzca más prolactina. Ahora, fisiopatológicamente podemos tener lesiones llamadas supracelares. Estas lesiones supracelares e infundibulares provocarán un daño a este nivel, por lo que la dopamina no va a poder llegar a inhibir a la prolactina. También tenemos los numerosos fármacos, como por ejemplo metoclopramida, creo, que actúa a nivel de D2, de los receptores D2, entonces no va a haber una unión para que la dopamina llegue e inhiba. Asimismo, el prolactinoma pues, va a provocar una hipersecreción, al igual que los estrógenos. Y pues ahí no se mira, pero ahora chequen, la prolactina tiene que pasar, pues lógicamente, desde la circulación hipofisaria hacia la circulación sistémica, donde el riñón se encarga de realizar su aclaramiento. ¿Qué ocurre si tenemos insuficiencia renal? Pues hay menos aclaración y por lo tanto la prolactina va a estar anormalmente elevada. Y pues también en el síndrome de ovario poliquístico, una hipersecreción de estrógenos retroalimenta positivamente para que se produzca más prolactina.
son los efectos secundarios que pueden provocar un aumento de la prolactina. Pero dejando esto un poco de lado, hay que tomar en cuenta que en vista de que la prolactina estimula la producción de leche por la glándula mamaria y que su excreción sostenida es capaz de alterar la síntesis de los sensores gonadales, esto al interrumpir la producción la secreción de la hormona estimulante de gonadotropinas y de las propias gonadotropinas, la galactorrea y la disminución de esfera reproductiva van a constituir los principales marcadores clínicos, tanto en hombres como en mujeres. La galactorrea es la producción de leche fuera de un periodo de lactancia. Ahora, hablamos de hipersecreción hormonal. Ahora, en caso de que se trate de un macroadenoma productor de prolactina, además de las principales manifestaciones clínicas, se van a encontrar unos síntomas secundarios al efecto compresivo local, que también se los conoce como por efecto de masa. Tomando en cuenta en los pacientes femeninos, en una paciente femenina es muy común encontrar síntomas como la galactorrea, de hecho que se encuentran en el 80% de los pacientes, y también en las pacientes femeninas perimenopáusicas. En las pacientes femeninas posmenopáusicas cambian porque los estrógenos disminuyen de manera fisiológica, no patológica. Y de hecho la hiperprolactinemia es muy común encontrarla se encuentra en el 30% de los pacientes que tengan amenorrea, que es la disminución del periodo del ciclo menstrual. Y también se encuentra en el 75% de los pacientes que padezcan que presenten el síntoma amenorrea galactorrea o oligomenorrea galactorrea, que es disminución del ciclo menstrual y con la producción de leche fuera del periodo de lactancia. Ahora, hablando sobre los hombres, sobre los pacientes masculinos, van a presentar, por el hecho de que estos presenten un estado hipogonádico, síntomas clásicos como la disfunción eréctil, la disminución del deseo sexual, la disminución del líbido, infertilidad y la ginecomastia, que es el crecimiento normal de los senos en hombres. También el hecho de que estén en el hipogonadismo en estos pacientes, tanto en hombres como en mujeres, que sea provocado por una hiperprolactinemia crónica, va a provocar una disminución de la densidad mineral ósea, lo que puede conllevar a una pérdida del hueso trabecular en el hueso trabecular vertebral, o que puede llevar también a que incremente el riesgo de fracturas en ambos sexos, pero es más común verlo en las pacientes femeninas con un adenoma no detectado o no tratado. También las pacientes femeninas es muy común ver, cuando estas tengan hiperprolactinemia y que estas sigan con su periodo menstrual, es muy común ver anormalidades en la fase lútea, lo que puede provocar infertilidad. Y ahora aquellos síntomas que sean provocados por un efecto compresivo local o por efecto de masa, el principal síntoma y el más clásico va a ser la cefalea, que es de predominancia frontonasal. También las alteraciones visuales, que esta ya sería por una compresión y pueden variar desde una cuadrenopsia hasta una clásica hemanopsia uniforme. Y el hipopituitarismo es causado por una compresión de las células pituitarias o de tallo hipotálamo hipófisis, y también puede haber parálisis de los varios planetas. Ok, a ver, regresate. Entonces, si les llega un paciente, ya sea, principalmente veamos el escenario. Es un muchacho, 23 años, él acude con su papá, con su mamá, porque les comenta que le llama la atención que tiene ginecomastia. Esa es la primera causa que en el lado del hombre es uno de los por los que va, más si está en una edad que todavía no tiene vida sexual activa y no puede darse cuenta de si tiene infertilidad o no, pero sí se da cuenta de diferentes cosas. Uno, que note datos en su disfunción eréctil. Ahora, si ya tiene relaciones, pues obviamente se va a dar cuenta que hay disminución del líbido, del deseo, o la ginecomastia, pero principalmente es la ginecomastia la que lo va a obligar a ir con el papá o con la mamá, y la galactorrea.
son los primeros síntomas y el papá va a correr inmediatamente con el hijo a llevarlo al doctor porque no es normal que el varón tenga ginecomastia o galactorrea. Más sin embargo, en la mujer de la misma edad, 23 años, le comenta a su mamá que tiene galactorrea. No pasa nada, hija, a lo mejor trae un descontrol hormonal. Tiene alteraciones menstruales, no está menstruando, hay ausencia, hay disminución, se acortan los plazos, se alargan. No pasa nada, es hormonal, es que así eres, o sea, estás irregular. Entonces, a veces por omitir, por falta de conocimiento, a la mujer no la llevan en la atención oportuna. Y al hombre sí, porque no es común. Entonces, a veces la mujer se disfraza su cuadro clínico y lo consideran normal. Que tenga oligorrea, que tenga menorrea, que tenga galactorrea, ¿sí? Y eso no es normal tampoco. Entonces, cuando les lleguen los pacientes en esta edad, que es una edad fértil, una edad que están en edad de reproducción, y noten cualquiera de estos síntomas, llámese mujer o llámese hombre, pues mándenles a hacer el diagnóstico que ahorita nos van a decir y no omitir y no decir, es hormonal, no pasa nada, o sea, hay que vigilar, vamos a vernos el otro mes. No, mándenles a hacer estudios, no les quita nada. ¿Por qué? Porque sí podemos dar tratamiento y podemos mejorar. Si es hombre, la ginecomastia le puede causar desde el problema que no te aceptas, porque sí es traumático para el hombre verse con ginecomastia, y ni se diga la carrilla que le da sus mismos congéneres. Entonces, en cambio, y la galactorrea ni se diga. Y en la mujer, pues en la mujer más que nada, la galactorrea, que es incómoda, y secundario, que tenga alteraciones muy importantes de su menstruación, serían causas que lo llevarían al médico. Ahora, si ya están casados, quieren tener hijos, y notan que ya tienen 1 año, no se cuidan con nada, y no han podido salir embarazados, entonces ahí ya se sospecharía de infertilidad. Entonces ahí ya tendríamos que mandar a hacer otra vez, y a los dos, hacerles estudios a los dos, y más si no se encuadran en este cuadro clínico. Entonces, ahorita aquí lo vamos a dejar hasta cuadro clínico y mañana vemos el diagnóstico. Ahora, les encargo, si no lo pusieron, quiero imágenes, tomografía, imágenes de resonancia magnética con galio, que para que se vean, ¿sí? Cómo se identifica, cómo se ve. Pero es que eso lo habla del científico. Sí, pero ustedes pueden poner aunque sea imagen. Pues en el diagnóstico, continuando con la clase de ayer, pues nos quedamos en el diagnóstico. Es necesario hacerlo desde la parte clínica hasta los laboratorios a la hora de las determinaciones hormonales. Y pues es necesario que cada paciente tenga una historia clínica y un examen clínico pues exhaustivo con el fin de evitar estudios que al paciente le puedan resultar costosos. En este caso, en la parte clínica, pues nada más con tomar en cuenta y revisar las manifestaciones clínicas pues clásicas de un paciente con hiperprolactinemia, las cuales pues, son trastornos de ciclo menstrual, las que ya vimos ayer, la galactorrea, trastornos de disminución de líbido, de infertilidad, entre otros. A la hora de que nosotros hagamos la determinación hormonal de prolactina, es necesario que el paciente cumpla con ciertos requerimientos, como de que tenga abstinencia sexual, que sea en ayunas, que no vaya a realizar ejercicios de 24 a 48 horas antes de la toma de muestra, que sea horas después de haberse levantado, y pues entre otros. Y los resultados que se han arrojado de los laboratorios nos pueden llevar a una posible etiología de la hiperprolactinemia. En este caso, cuando sabemos que los valores están pues, por debajo de 25 o de 20 dependiendo del sexo. En este caso, cuando son de 26 a 50, es posible que se trate de causas fisiológicas o de enfermedades sistémicas. Cuando son de 50 a 100 es una mínima sospecha de un microprolactinoma. Cuando son de 100 a 250 se sospecha fuertemente sobre un microprolactinoma, y cuando son arriba de 250 ya es una sospecha también muy fuerte, pero de un macroprolactinoma.
También pues a la hora de que nosotros realizamos la determinación hormonal y que ya estamos pues en busca de diagnóstico, es necesario tomar en cuenta también pues efectos secundarios que pueden causar alteraciones y que pueden elevar la prolactina, como por ejemplo el embarazo, la falla renal hepática, el hipotiroidismo, el consumo de lactinemia y la presencia de tumores paracelares. Y pueden presentarse dos posibles situaciones discordantes en el diagnóstico a la hora de hacer el examen clínico y los laboratorios, ya que, pues, por ejemplo, puede haber una divergencia en un paciente que tenga hiperprolactinemia asintomática, ya que esta se puede deber a concentraciones altas de dímeros y polímeros de prolactina, lo que termina siendo resultante en una macroprolactinemia, y el efecto Hooke, que puede ser una divergencia entre el tamaño de un adenoma productor de prolactina y las concentraciones de prolactina, ya que muchas veces se satura y arroja resultados erróneamente bajos, cuando muchas veces en una resonancia magnética encontramos un macroadenoma alto, y lo común pues es encontrar niveles de prolactina altos. Y también se solicitan, además de las determinaciones hormonales de prolactina, se solicitan otras como las de la folículo estimulante, el luteinizante, y también los de la hormona de crecimiento, ya que muchas veces se asocia los adenomas productores de la hormona de crecimiento con la hiperprolactinemia, y pues también la prueba de función hepática y renal. Y los estudios de neuroimagen, en el caso de hiperprolactinemia, el estudio de imagen de lesión es la resonancia magnética. Esto porque permite ver tanto la morfología del adenoma productor de prolactina como las estructuras que pueden estar siendo afectadas. Muy bien. Entonces, ya se mencionó que el gol estándar de diagnóstico para un adenoma hipofisario va a ser la técnica de resonancia magnética, contrastada y también en fase simple. Ahorita vamos a enseñar 3 casos de pacientes que tienen 2 macroprolactinomas y el último tiene un microprolactinoma. Este primer caso es de una paciente de 30 años, la cual se manifestó, llegó a consulta con galactorrea como la principal manifestación clínica. Entonces se le hizo una resonancia magnética y vamos a ir analizando el caso. Bueno, vamos a observar esta resonancia magnética del cerebro, que está ponderada en T1 y es simple, es decir, no está contrastada, donde observamos una masa la cual se determinó un tamaño de 11 por 12 por 0.9 milímetros. Aquí le tomé el screenshot para que vean dónde es más evidente el prolactinoma, y vamos a ver también esto, pues es un corte medio sagital donde observamos pues el gran tamaño que tiene el tumor. Como mide 11 por 12 por 9 milímetros, esto nos da aproximadamente 1.30 y tantos centímetros, entonces es un macroprolactinoma. Entonces ahora en un corte coronal ponderado en T1 con contraste con gadolíneo, podemos observar que el prolactinoma está un poco desviado hacia la izquierda y provocó algunas remodelaciones en cuanto a la base del cráneo, en el hueso esfenoides, donde está la silla turca, donde se asienta pues la glándula pituitaria. También observamos que, además de que se remodeló esta parte de la silla turca, pues el quiasma óptico está un poco inclinado hacia la izquierda. Y si observan, el tumor está predominantemente en el hemisferio hipoficiario del lado izquierdo. Sin embargo, no está comprimiendo estructuras, por lo que no provocaban anomalías oftalmológicas como podría ser una hemianopsia bitemporal clásica o paratanopsia. Entonces, este es un ejemplo de un macroprolactinoma y la paciente estaba siendo tratada con pregabalina. Sin embargo, este adenoma era resistente al tratamiento. Entonces, lo que se hizo es valorar. Pregabalina. ¿Cuál es el otro? La pregabalina, ¿para qué? Perdón. Un modulador de acción de nervio. ¿Eh? La pregabalina. Perdón, era bromocriptina. Ajá. Ok, sí. Hay mucha diferencia entre bromocriptina y pregabalina. Bueno, entonces lo que se realizó fue una resección quirúrgica y se envió a patología, claro.
se realizó un estudio patológico donde se demostró que este adenoma hipofisario pues era un prolactinoma. ¿Por qué? Porque en la tinción con hematoxilina y eosina se muestran las siguientes características, que son una moderada hipercelularidad, también muestra vasos sanguíneos que están adyacentes, estos son los vasos sanguíneos y los eritrocitos teñidos de manera acidófila, los lactotrofos son basófilos, y a la derecha es una tinción con inmunohistoquímica, que quiere decir que las células productoras de prolactina, los lactotrofos, se iban a teñir de color azul con el colorante específico para la prolactina. Y observamos que los citoplasmas pues, son moderadamente teñidos, son un poco tenues, y además esto es porque no tenían demasiados gránulos, es decir que los gránulos con prolactina no eran tan abundantes, por lo que corresponde con un adenoma, prolactinoma hipogranulador o con pocos gránulos. Y pues esta paciente sí fue tratada porque no respondió al tratamiento con bromocriptina. Ahora miramos el caso número 2 también de un macroprolactinoma. Este sí es podríamos clasificarlo incluso como un tumor gigante, aquí lo estamos observando, que incluso puede provocar, bueno, eventualmente ha provocado la compresión tanto del quiasma óptico, incluso de estructuras que son aún más basales, como pueden observar, y deforma incluso las estructuras de la base del cráneo que están adyacentes. Esta es una imagen ponderante 1 en un corte medio septal. Y en el corte coronal observamos pues también como el prolactinoma, el tumor, está comprimiendo las estructuras adyacentes. Y aquí tenemos el caso número 3, que es un microprolactinoma, el cual nosotros vamos a observar en esta parte, donde es una paciente de 50 años femenina que asiste a consulta por galactorrea, de igual manera que en el primer caso, solo que en este caso tenemos que pues afortunadamente se detectó a tiempo. Por ende, pues nosotros vamos a observar aquí un pequeño prolactinoma, que se observa aquí, este blanco que se ve aquí, aquí le tomamos captura acá, y este tenía unas medidas de 8 por 6 por 6.5, lo cual nos daba en promedio que medía menos de 1 centímetro, por lo cual se le denomina que es un microprolactinoma. Y como podemos observar, este al ser más pequeño que los anteriores, pues no está afectando las estructuras adyacentes que se encuentran cerca de aquí. Sin embargo, el quiasma óptico, este quiasma óptico se ve afectado por un milímetro de este prolactinoma, pero la paciente pues no refería pues, problemas visuales en este caso. Si quieren checar más casos de prolactinomas y de adenomas hipofisario, pues además de que en la siguiente clase estará más clarificado, todos estos casos anteriores los sacamos de la página de Radiopedia. Ahí te describe el caso clínico y pues esa fue la hidrografiatizada. Ahora bien, en cuanto al tratamiento del síndrome hiperprolactinémico, pues tenemos objetivos. Por un lado, eliminar la causa del síndrome y corregir las consecuencias que haya tenido, ya sea ginecomastia, pérdida de la función reproductiva, etc. En cuanto a la hiperprolactinemia que es producida por fármacos, pues se tiene que valorar la posibilidad de que el fármaco o sea retirado o bien que sea sustituido por uno que no provoque elevaciones de la prolactina. En caso de que la hiperprolactinemia sea causada por una entidad distinta a un prolactinoma, pues debemos de tratar la etiología de esa enfermedad, como por ejemplo si es debido a hipotiroidismo, basta con realizar la sustitución la sustitución hormonal con la levotiroxina. Entonces, en caso de que sea por enfermedad renal crónica, bueno, ahí ya va a depender cuál será la terapia de sustitución renal, etc. Pero bueno, como la principal causa del síndrome hiperprolactinémico son los prolactinomas, pues vamos a hablar del tratamiento del prolactinoma. El objetivo en este caso es, por un lado, normalizar lógicamente los niveles de prolactina, reducir el tamaño de los tumores y restaurar la función de la hipófisis. Además de, la función gonadal también y la función visual. ¿Por qué? Porque va a comprimir el quiasma óptico y provoca anomalías de tipo visual oftalmológicas. Además de evitar la recurrencia del síndrome hiperprolactinémico.
¿Qué opciones terapéuticas tenemos? Bueno, realmente el tratamiento del prolactinoma depende del tamaño, además de en dónde se encuentre el paciente. Por ejemplo, no va a ser lo mismo tratar un prolactinoma de este tamaño que uno de 2 milímetros. Muy probablemente el de 2 milímetros sea muy difícil de extirpar debido a que es de un tamaño pues muy reducido. Sin embargo, las tres opciones terapéuticas que tenemos en este caso son la cirugía, la radioterapia y los fármacos, que vamos a ver más adelante. La radioterapia no se recomienda como la terapia de primera elección, sino que se recomienda para aquellos tumores que no responden al tratamiento farmacológico y tampoco son posibles de operar. Sin embargo, la microcirugía a través de vía transesfenoidal ha logrado resecar tumores que miden hasta 2 milímetros, logrando que los niveles de prolactina vuelvan a las 6 semanas post cirugía, que en estos pacientes podrían estar desde 100 nanogramos por mililitro hasta unos récords pues que estaban en ese rango. Y todo depende de qué, pues de la habilidad del neurocirujano, de si está en centro especializado y de la técnica que vaya a utilizarse, además de las preferencias del paciente, si desea quedar embarazada, qué tipo de tratamiento quiere llevar y su calidad de vida, además de sus posibilidades. ¿Qué factores influyen positivamente en la curación? Pues que la paciente sea, bueno, que el paciente sea joven, porque esto ocurre tanto en hombres como en mujeres, que los síntomas no tengan demasiado tiempo de evolución, es decir, que no estén tan crónicos y que el tumor sea de un tamaño más pequeño. ¿Por qué? Porque pues, los tumores más grandes son más difíciles de resecar, ya tienen invasión a estructuras adyacentes y ya forman una neovascularización. ¿Qué complicaciones podemos tener después de la cirugía de resección del tumor? Pues diabetes insípida transitoria por un daño de la adenopófisis, una fístula de líquido cerebroespinal y panhipopituitarismo permanente. ¿Qué quiere decir? Que se hizo una lesión en la hipófisis y no se produce ninguna de estas hormonas de forma permanente, ninguna hormona hipofisisaria. Y bueno, tenemos que extraer el tumor al igual de manera definitiva. Esto me recordó a una frase que viene en las 48 leyes del poder, un libro que les recomiendo mucho. El tratamiento farmacológico tiene dos pilares, que son por un lado cabergolina y por otro lado la bromocriptina. De una vez puedo adelantar que el tratamiento más tolerado y que tiene una mejor efectividad es cabergolina. ¿Por qué? Porque la administración es con dosis semanales de 0.5 a 3 miligramos por semana y es efectiva para normalizar los niveles de prolactina, para la reducción del tamaño del tumor, mejora los síntomas oftalmológicos y está probado en pacientes que han sido resistentes a bromocriptina con una mejor tolerancia e incluso con mejores efectos adversos. Pues por eso hay menos posibilidad de que la paciente o el paciente deje el tratamiento o lo abandone por las complicaciones y los efectos adversos. Por otro lado, bromocriptina pues es un alcaloide semisintético derivado del ergot y al igual que cabergolina, ambos son fármacos que actúan de forma agonista sobre los receptores de 2. Es decir, es como si fueran análogos de la dopamina. ¿Por qué? Porque van a ir a estos receptores y van a inhibir la secreción de prolactina. Y de esta manera se ha comprobado que luego del tratamiento con cabergolina o con bromocriptina, a las 3 semanas ya hay una reducción del tumor y una mejora de las anomalías y de los síntomas oftalmológicos. Y aquí pueden ver las dos, bueno, en esta tabla están tanto las dosis como los efectos secundarios. Son menos frecuentes con cabergolina que con bromocriptina. Bueno, ahora, ¿cuándo vamos a suspender el tratamiento? Cuando ya no haya evidencia en resonancia magnética del tumor. Es decir, que ya es tan pequeño o ya se redujo tanto que ya no es secretor. ¿Y cómo va a ocurrir esto? Pues luego, en un ensayo y según la evidencia, los pacientes que ya no tienen la evidencia de tumores de prolactinoma y que ya han tenido más de 2 años con tratamiento con cabergolina, pues abandonan el tratamiento y se hace un chequeo cada 3 meses y luego cada año, con resonancia magnética, claro, y también con mediciones séricas de prolactina. Y nada más en menos del 20% de los casos recurre la enfermedad. Si la enfermedad recurre, es decir, se vuelven a elevar los niveles de prolactina por más de 100 nanogramos por mililitro, pues entonces debe de retomarse el tratamiento y hacer otra vez la resonancia magnética. Ahora, ¿qué pasa si la paciente está embarazada y tiene un prolactinoma? Pues sería un caso un poco infrecuente, pero como el embarazo provoca una hiperprolactinemia fisiológica, pues puede estimular a que el tumor crezca más porque va a ser hiperplasia de las células lactotropas.
Lo que vamos a hacer en las pacientes embarazadas es nada más un seguimiento muy estrecho con valoración oftalmológica antes y durante el embarazo. Y vamos a iniciar pues tratamiento al menos que veamos que no está creciendo demasiado. Sin embargo, luego de que ocurre el parto, no se recomienda que la madre tome en este caso la cabergolina, porque pues está contraindicado mientras está dando lactancia. Y bien, ¿qué tratamiento damos entonces? En resumen, para las pacientes embarazadas, vamos a suspender el tratamiento con cabergolina y hacemos una vigilancia estrecha. Y luego reiniciamos el tratamiento si hay un crecimiento del tumor, por eso se hace una vigilancia muy estrecha. Y si está joven, se casa, está tomando el medicamento y va y te dice que quiere salir embarazada, ¿cuál sería el medicamento indicado? No está embarazada, quiere salir embarazada. Bueno, ¿Cuál sería el medicamento? ¿La bromocriptina o la cabergolina? ¿Cuál es el que se le daría? pues yo pienso que debería saber un poco más del cuadro clínico, o sea, que Así tal cual. qué tan grande está el Así tumor y tal todo cual, eso. así tal cual, ya lo toma. Fíjate lo que estoy preguntando. Ya lo toman. Ya tiene el diagnóstico, ya se conoce. Ajá. Quiero salir embarazada, doctor. ¿Cuál le vas a dar? Si ella toma bromocriptina, ¿qué le vas a dar? ¿Le dejas la bromocriptina o le cambias a cabergolina? Porque ella ya quiere salir embarazada. Pues, No puede dejar su tratamiento y tiene que tomarlo. ¿Cuál le vas a dar? pues realmente desconozco porque en la bibliografía que leí mencionaba que se suspendía el tratamiento y se hacía nada más una Cuando vigilancia. está embarazada, durante el embarazo. Pues, Pero lo que fíjate el escenario que te estoy poniendo. Ya se conoce, toma bromocriptina. Doctor, ya me casé y quiero salir embarazada. ¿Sigo con bromocriptina o me va a cambiar a otro? ¿Cuál es el indicado? no sé la verdad. Ahí sí dice ahí los artículos que les mandé. Es la cabergolina, se le cambia. Si no está tomando bromocriptina, le das cabergolina. Si está tomando la cabergolina, le continúa la cabergolina y vas a seguir con el monitoreo hasta que salga positivo su embarazo. Ya en el embarazo, si es un microadenoma, se va a monitorear. Si es un macroadenoma, pues hay que ver costos-beneficios. ¿Por qué? Porque si la mujer ahora no quiere salir embarazada, se casó y no quiere salir embarazada, está tomando cabergolina y va y te dice, doctor, ya me casé, tengo vida sexual activa, pero no quiero salir embarazada, tengo 5 años, ¿con qué me cuido? ¿Cuál sería su mecanismo de planificación familiar adecuado para ella? Porque no quiere salir embarazada. ¿Qué le vas a dar de mecanismo o de planificación familiar? Ella continúa con cabergolina y de Pues ya tiene su cabergolina, ya se conoce. Va a avisarte que se casó y que ya va a iniciar su vida sexual activa, pero no quiere cargar familia. Había dicho ayer que el tío De barrera. no tenía hormona. Exacto. Le vas a dar, no quiere decir, se llaman anticonceptivos de barrera. Opciones, Pues el preservativo. otra, porque no confía ella en el preservativo. ¿Cuál otro le vas a dar? Lo acaba de decirte tu compañero. El DIU, de cobre, que no tenga hormonal. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro hay de barrera? No me digan espermaticidad. También hay esponjas. No me digan espermaticidad. Pues también Plumas hay, espermaticidad. ¿Cuál otro sería? también hay esponjas. El Esponjas. femenino. ¿Cómo funciona? Pues colocándose en la vagina. Pero son esponjas o son diafragmas. Son esponjas. Bueno, yo recuerdo de Está el diafragma, que tiene una función de barrera. No como esponjas, es el diafragma. Y lo que hace es eso, funciona. Es como un anticonceptivo, es como un preservativo, pero el femenino. Es de látex, se coloca, si se deja durante el acto, ya se quita tantas horas después. Todo eso tienen que saberlo porque ustedes van a ser médicos generales y
su paciente le va a preguntar todas sus dudas. ¿Qué mecanismo de planificación familiar le pueden recetar? ¿Cuál pueden usar? Y no vayan a recetar espermaticida porque eso no funciona. Sale embarazada y van a querer que ustedes mantengan el empleo. Por culpa de usted. Ok, yo confío en usted, usted me dijo que usted era espermaticida y mire, ya tengo 3 meses de embarazo. Entonces, tienen que decir, o sea, las de barrera, cuáles son, cuánto por ciento tiene de probabilidad de que salga embarazada. Tienen que cuidarse porque a lo mejor puede usar los dos, usar el preservativo y el dispositivo. Luego, Nos quedamos en la valoración estrecha durante el embarazo de una paciente que ya tenía pues, un prolactinoma y está embarazada. Y en caso de que la hiperprolactinemia sea inducida por fármacos, mencioné anteriormente que se debe valorar la posibilidad de sustituir el fármaco que causa la hiperprolactinemia por otro fármaco que pues no lo haga. En este caso, también en la clase anterior mencioné que son pocos los fármacos que van a provocar una elevación de la prolactina por encima de 200 nanogramos por decilitro. Entonces, nanogramos por litro. Entonces, salvo metoclopramida y reserpina, que es un antihipertensivo que ya no se utiliza, son los que elevan tanto los niveles de prolactina séricos. Entonces, lo que vamos a valorar, por ejemplo, en un paciente que utiliza antidepresivos, pues ver si existe la posibilidad de sustituir el antidepresivo que utiliza y que le provoca hiperprolactinemia por uno de otro tipo. También es importante averiguar durante la historia clínica si el paciente y su hiperprolactinemia coincide con el inicio del tratamiento. En caso de que no haya coincidencia y él te diga, no, yo pues manifesté los síntomas y me hice determinación de niveles séricos de prolactina y yo empecé a tomar el fármaco 15 días después, pues entonces muy probablemente esa no sea la etiología y debemos de realizarle una resonancia magnética. En la mayoría de los pacientes con hiperprolactinemia que son secundaria a fármacos, pues son asintomáticos. Sin embargo, en hombres puede presentarse los síntomas clásicos como disminución del deseo sexual y la galactorrea y la menorrea en mujeres. Entonces, en conclusión, si el fármaco es indispensable, pues ver si hay posibilidad de sustituirlo por alguno que haga el mismo mecanismo. Y en caso de que no es indispensable, pues ver si lo podemos retirar, porque por ejemplo metoclopramida es un antiemético que se utiliza, pues no desconozco si hay pacientes que lo utilizan diario, debe de haberlos, pero como los hay que lo utilizan diario, va a haber personas que nada más lo utilizan de manera transitoria. Entonces, ¿estás llevando gastro? sí. Pues tiene que ver en el rubro de gastro se usa la metoclopramida en una enfermedad muy específica, se la contrario, hay mejores ya que la metoclopramida, pero es una de las indicaciones. Ahí en gastro, cuando ven, ahí la van a ver su indicación y que puede haber otras opciones de tratamiento, pero sí está específico. Porque ¿cuál es su mecanismo de acción de la metoclopramida? Es un antiemético porque actúa a nivel de los receptores B2, entonces... Esa es una de sus acciones, antiemético. ¿Y la otra? ¿No es antihistamónico? No. No sé, no lo miramos en fármacos de ellos. Están llevando farma ahorita, ¿no? Sí. Yo por eso se les dice. Están llevando farma. En el cuarto año ya se les propone. La metoclopramida, aparte de ser un antibiótico, pero no es su primer mecanismo, su primer efecto, es un vaciador gástrico. Prepara al esfínter para que no haga reflujo. Entonces ayuda al vaciamiento gástrico. Es un procinético. Luego, ¿qué más? Bueno, ya es la última diapositiva, nada más donde se recalca, bueno, de hecho con esta debí explicar lo anterior, que en aquellos pacientes que tienen hiperprolactinemia secundaria a fármacos hay que ver si es posible suspenderlo o si hay una alternativa. Y por ejemplo en aquellos pacientes psiquiátricos en tratamiento con antidepresivos, pues valorar la posibilidad de sustituir el fármaco por uno que no produce hiperprolactinemia. De hecho, una vez suspendido el tratamiento en la mayoría de las circunstancias,
3 días después de haberlo suspendido, los niveles séricos suelen volver a los basales, que recordemos que son de 5 a 20 nanogramos. Y complicaciones. Por último, ya para pues concluir, recapitular nomás las complicaciones más comunes en el caso del prolactinoma, siendo pues la infertilidad una de las principales sospechas, donde demasiada prolactina nos va a reducir pues la producción de estrógenos y testosterona, y esta pues en el caso de las mujeres nos va a impedir la ovulación en el ciclo menstrual, y en los hombres pues va a disminuir la producción de esperma. Otra de las complicaciones pues va a ser la pérdida de masa o osteoporosis, ya que pues un menor nivel de estrógeno también nos va a debilitar pues los huesos, así como también vamos a tener complicaciones en el embarazo. Si pues aumenta la producción de estrógeno, pues como mencionó mi compañero, esto nos va a causar que el prolactinoma pues crezca, y pues dependiendo del tamaño del prolactinoma pues también podemos tener una pérdida de la visión si no se trata, y pues se agranda lo suficiente hasta llegar a presionar el nervio óptico. Las bibliografías. Y es que Entonces, aquí lo catastrófico sería que el microadenoma pasara a ser un ¿qué? Macroadenoma. Porque a final de cuentas, el microadenoma lo podemos tratar, lo podemos limitar con medicamentos, monitorear, pero si por alguna situación no pudo ir, que no le hizo caso al cuadro clínico, lo dejaron pasar, y ya cuando llega con ustedes mide más de 10 milímetros, entonces ya hablamos de un macroadenoma. Entonces ahí las complicaciones ya son más catastróficas, y aparte el tratamiento quirúrgico pues no es como de primera elección, aparte que es muy traumático, pues hay un porcentaje de las complicaciones que nos pueden desencadenar, ¿no? Entre con las que les mencionaron, yo creo que es una de las que más catastróficas es la diabetes insípida. Entonces, por eso es importante que ustedes como médicos generales conozcan este tipo de enfermedades, y cuando llegue el paciente con ustedes allá en donde estén haciendo su servicio social, su pasantía, pues hagan uso de sus herramientas, de sus conocimientos, y digan, no voy a pasar desapercibido este problema de esta joven de 20 años que tiene amenorrea, que tiene oligomenorrea, que tiene galactorrea, que tiene algún trastorno que pudiera parecer normal. Dejarlo desapercibido, no está de más mandarle a hacer niveles de problema. Eso es, o si están dudando, pues mandarla con el ginecólogo, y no que descarte que no sea, porque a veces es más fácil mandar con el ginecólogo que descarte que no sea de origen ginecológico, y ya después nos vamos al endocrinológico, porque no pueden mandar de primer nivel a segundo nivel a una subespecialidad. Endocrino es una sub, primero la tendría que mandar con el internista, son burocracias administrativas. Pero si ustedes protocolizan bien a su paciente, no hay problema, dicen, ya lo mandé con el gineco descartó que no es ginecológico. Ahora sí, solicito la prolactina, ahora sí te mando con el internista para que el internista la mande con el endocrinólogo. En el sistema de salud, si estamos en la privada, en el medio privado, ustedes, ya que lo detectaron, hay que mandarlo con el endocrinólogo, así. No se queden los pacientes, mándenlo con el endocrinólogo. Si les toca un endocrinólogo, o ya es de confianza de ustedes, obviamente se los va a regresar a su paciente cuando lo estabilicen, se los regresa para que ustedes sigan el monitoreo, y él no va a estar citando cada 6 meses, cada 3 meses, lo que amerite. Se supone que así es en el sistema, pero actualmente a veces les roban a un paciente. Pasen la región. Muy bien, jóvenes. Siguiente tema, ¿cuál es? Prolactinoma.